nuevamente vamos a estar a través de la palabra hablando acerca del noviazgo. Y una palabra que nos ha acompañado durante todos estos sábados, 3 sábados que llevamos, es la palabra amor. Porque lo dijimos también en estas enseñanzas, cada relación interpersonal, como se llame, tiene que estar basada en el amor. Y recuerden que el amor no es algo, el amor no es una cosa. ¿El amor quién es? No los oigo. ¿Quién es? Dios es el amor. Y es por eso que Él nos invita a que lo recibamos en nuestros corazones. Nadie puede amar si no tiene a Dios en su vida, porque Dios es el amor. Él es el todo de lo que una persona realmente busca cada día. ¿Qué es el amor? ¿Qué es llenarse? Llenar cada vacío de su corazón. Solamente el Señor lo puede hacer. Y bueno, estamos preparados para seguir también contando parte de nuestra historia, ¿no? Así es. Pero me gustaría preguntarle a ustedes, jóvenes, ¿cuántos de ustedes han escuchado el programa juvenil? A ver, levanten la mano, lo escuchan el programa Juventud Alternativa. de Juventud Alternativa. A ver, ¿dónde están? ¡Oh! Poquitos. Pues los invitamos todos los sábados por Radio Auténtica, a los 6:60 de la AM. Se podrá escuchar una programación para jóvenes, ustedes, de mi esposa, mi persona y los de Villavicencio, que también hacen parte de la juventud de nosotros, hacemos ese programa, entonces los invitamos. Y sí, como dice mi esposa, vamos a seguir hablando entonces del tema del noviazgo. Estábamos hablando cómo, pues nosotros vivimos un tiempo del noviazgo, 1 año y un poquito más, de noviazgo sin Dios. Un noviazgo donde lo único que estábamos buscando era experimentar sensaciones, que afloraran sentimientos, la pasión. Y de hecho, pues les voy a definir lo que dice la Real Academia Española acerca de lo que es pasión. Uno de los significados, porque no es todo el significado de pasión, de hecho, pasión yo creo que nosotros no la tenemos sino registrada en nuestra mente como deseo carnal o sexual. Pero pasión también es definida como sufrimiento y padecimiento, y por eso se habla de la pasión de Jesucristo. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Y qué es eso de la pasión de Jesucristo? ¿Que el Señor Jesucristo tuvo mujeres a las que besó y se acostó con ellas? No. La pasión de Jesucristo se refiere al padecimiento y sufrimiento que nuestro Señor vivió por nosotros en todas sus últimas 18 horas de vida, y que ese es el sacrificio que hoy nos ha dado perdón de pecados, salvación, sanidad, libertad, paz, ¿sí? Entonces, otro de los significados de pasión, ¿cuál es? Perturbación, escuche muy bien, perturbación o afecto desordenado del ánimo. ¿De dónde vendrá el desorden de los sentimientos y las emociones? Se lo voy a decir, lo hemos también hablado en estos sábados, no de pronto precisamente esta serie de febrero del noviazgo, pero sí antes. Hemos hablado que el alma tiene unas afectaciones por todo lo que recibió desde el vientre, desde el momento en que fue engendrada. Esa alma es consciente, y todo lo que el ser humano vive desde el momento en que es engendrado hasta que ya empieza a tener conciencia, lo afecta para bien o para mal. Y esas heridas y esas afectaciones y toda esa administración que le dio su papá, su mamá, profesores, abuelos, tíos, viene a repercutir en eso, en desórdenes muchas veces emocionales y sexuales que afectan todas las áreas del ser humano. Bueno, por ejemplo, en esta parte, cuando ya yo me enamoré de mi esposa, empieza en mi mente y en mi vida las 24 horas del día a pensar en ella y a pensar en ella y a pasar por esto, una perturbación, un desorden en mi ánimo, a tal punto que cuando pasaba la semana y yo no lograba ver a Mónica,
no lograba ir a la casa y verla. Entonces, una tristeza. Y yo me sentaba en la casa y me sentaba en la calle a ver pasar la gente, pero con una tristeza horrible. ¿Por qué? Porque no alcancé a ver a Mónica. Entonces, en ese tiempo no existían celulares, no existían beeper, nada. Era simplemente un teléfono de hacer así. No sé si ustedes lo conocieron. El mío era de botoncitos. Eso. Entonces, yo quería llamarla, pero me daba miedo porque no sé si iba a contestar el papá o la mamá. Entonces yo era en el teléfono así, yo quiero llamarla, pero ¿será que me contesta la mamá? Y la mamá es como un poco jodida. No, una cosa horrible, hermano. Cuando lograba llamar y de pronto contestaba a ella, oh, ese descanso tan impresionante. Pero entonces es eso, o sea, hay una cosa que le pasa a uno y es eso, hay una perturbación a tal punto que empieza uno como a perder las materias, empieza uno a perder en el colegio, ya usted está en el colegio sentado y entonces la profesora está hablando y usted es pensando en la chica o la muchacha pensando en el chico. A mí me pasaba eso. Yo, Jorge, ¡hey, despierta, Jorge! Sí, señora. ¿En qué está pensando? No, nada. Mentira, está pensando en esa carita. Pero entonces, ya cuando llegamos a la vida cristiana, es que empieza el Señor a decirle a uno, bueno, mijo, empiece a usted a pensar en otras cosas, pero poco a poco le vamos contando. Pues a mí también me pasaba igual, ¿no? Si yo escuchaba la voz de él en el taller de mi papá, porque él trabajaba allá y ensayábamos en ese taller, yo escuchaba que él llegaba, yo escuchaba desde mi casa que quedaba ahí pegadito. No, pues yo decía, ay, allá está. Y si yo no lograba que mi mamá me mandara a la tienda o me mandara a llamar a mi papá para algo, pues me desesperaba y hasta hubo un momento de ponerme a llorar, que porque no lograba como verlo todo lo que yo quería. Y esa es la pasión, es cuando uno se deja dominar de sus emociones, de todo ese deseo de tener la persona cerca, es algo carnal, es un deseo de la carne, del cuerpo, de uno querer estar ahí, solamente verlo y solamente hablarle. Y bueno, ya después empezó a despertar otras cosas y entonces el tocarnos, cogernos la mano, el abrazo, el beso. Pero todo eso sucede, ¿por qué? Porque no hay un control de parte del Espíritu Santo en la vida de la persona y todo se convierte ya en una perturbación, en llorar porque no me escribió, porque no me dijo, porque no me habló, porque hoy no me dijo te amo y se vuelven tan intensas esas relaciones que hoy no me dijo que me amaba, ¿será que tiene otra? Y la Biblia dice que los celos son ¿qué? Diabólicos, ¿cierto? Bien carnales, terrible. ¿Y cuántos arrastrados por los celos? Uy, no, y yo lo vi que charló mucho con la hermanita Julana, ¿será que le gustó? Y yo ya no le gusto. Y todo eso es una cosa enfermiza, desordenada, es parte de lo que dice la palabra que es la pasión. También dice inclinación o preferencia muy vivas de alguien a otra persona, y muy viva pero en la carne, ¿no? Muy viva en el pensamiento y en el deseo. Apetito de algo o afición vehemente a ello. Y ese apetito, pues precisamente se habla de ¿qué? Del apetito de la carne, del cuerpo, el alma conjugada con el cuerpo. Y es donde muchos empiezan a pensar, me va a solucionar la vida. Si son niñas que de pronto han tenido dificultades económicas, dicen, este es mi salvador. Si yo me caso con él, ya no volveré a tener necesidad económica. Otro dice, no, es que yo con esta lucha tan fuerte que tengo con esta mente y la perturbación que tengo con todo lo de que es pornografía, no, con que Dios me dé una esposa se me acaba esto. ¿Qué le podemos decir a los que pueden estar pensando eso? No es verdad. No es verdad que el hecho de yo casarme, entonces se acabó el problema, por ejemplo, de una persona que ha tenido problemas con la pornografía. No, pero yo me caso y se acaba eso. No. La solución tiene que ir antes y tiene que ir una solución espiritual con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único que nos puede sacar de todas esas situaciones. Mire que la pasión es tan fuerte que yo me acuerdo que una vez llegué al colegio y en la carretera que era una vía pues principal, había una cantidad de personas. Entonces pues uno como siempre que
uno no puede ver una persona muerta porque uno sale corriendo a mirar quién es. Entonces nosotros llegamos y ese man, ¿quién es? ¿Qué pasó? No, era un tipo que resulta que la novia se le fue con otro y él desesperado se le tiró a una mula y ya, y se murió. Y yo me fui pensando, ¿cómo es capaz una persona de tirársele una mula simplemente porque la novia se fue con otro? Entonces ahí donde vemos que ese hombre estaba apasionado, de una manera impresionante, de una manera enferma, que ni siquiera fue capaz de controlarse y decir, no, pues si se fue con otro, pues váyase, yo miraré otra cosa. Entonces, eso es otro ejemplo de lo que es la pasión en esa parte. Entonces imagínate que ahí en ese ejemplo que da mi esposo hay otra definición que da la RAE y es pasión de ánimo. Y dice, pasión de ánimo es tristeza, depresión, abatimiento y desconsuelo. ¿Ustedes sabían eso? ¿Que la pasión es eso? Imagínense que así lo define la Real Academia Española. Y si nosotros vemos este ejemplo, es claro que es así. Mire cuántas veces mujeres que se enamoraron y en algún momento fue esa pasión que los enardeció, se acostaron, tuvieron relaciones y resulta que después ella descubre que él es un machista, violento, agresivo, le empieza a golpear y ella puede estar a punto de verse allí en la misma muerte de los golpes que le da. Pero si alguien le dice algo o la defiende, ella sale exclamando a defenderlo, llorando, es mi marido, déjelo que yo lo amo así. ¿No han visto esos ejemplos? ¿Cuántos han visto eso? Levanten la mano. Ya, bueno, yo pensé que era solo yo, porque así se ha visto. No, es que yo lo amo mucho, pero mujer te va a matar. No, no importa. ¿Cómo se llama eso? Pasión. Es un desorden de las emociones y a eso le llaman amor. ¿Y eso es amor? ¿Qué dicen ustedes? No es amor. Porque si nosotros veíamos lo que hace el amor, la Biblia dice en primera carta a los Corintios que el que ama no hace nada indebido, no busca lo suyo, no hace lo incorrecto, busca siempre el bienestar del otro, ¿cierto? Y es sufrido, pero no sufrido de esa manera, no. Porque si no hace nada indebido, pero la Biblia también dice que es sufrido, ya es de otra forma. Es porque ese amor puro, tranquilo, dirigido por Dios, en algún momento va a ser puesto a prueba. En algún momento va a ser probado. Y los que se casan porque lo vio y le causó conmoción su cuerpo, su rostro, y ese principio es el que lo lleva a tener una relación con esa persona, créanlo, que no termina bien. Porque lo que inicia como un deseo de la carne, como una pasión desenfrenada, va a terminar en mal, en muerte. Y aquí tenemos varios ejemplos. Yo quiero que vaya a Génesis 34, por favor. Génesis 34, y vamos a ver a alguien apasionado y cómo la Biblia llama a esas relaciones de una forma muy fea, que no nos va a gustar, pero vamos a entender que realmente Dios quiere la pureza y la santidad dentro y fuera del matrimonio. Bueno, listo, dice así, yo lo leo mientras tanto. Génesis 34:1 dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Jebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Espere allí, miren lo que dice ese versículo 2. Y la vio Siquem, ¿y qué pasó? La vio y fue amor a primera vista, ¿cierto? Como dicen por ahí, oh, me flechó. Pero él no controló eso. No dijo, bueno, listo, está muy bonita, wow, espampanante la muchacha, qué belleza, pero voy a guardar este sentimiento hasta que madure en amor y voy a esperar a que Dios me muestre si es la persona o no. Pero ¿cómo voy a hacer o cómo voy a permitir que Dios me muestre? ¿Dándole rienda suelta a la carne, besándola, abrazándola, viéndola todos los días, acosándola día y noche? ¿O cómo es que Dios me va a mostrar? Me va a mostrar en calma, me va a mostrar en una amistad,
¿sí? En una amistad tranquila donde yo pueda verlo, mirarlo sin estar desesperado, sino con todas esas emociones allí apaciguadas y poder conocerlo tal como es, con la capacidad de verlo, aún de verle sus errores. Pero este hombre no, la vio, dijo, ¡oh, qué mujer! Y la tomó y se acostó con ella. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de se acostó? Tuvieron relaciones sexuales. Y dice que al hacer eso, sin casarse, sin haber adquirido un compromiso, la deshonró. ¿Y qué leíamos en Corintios? ¿El amor qué? ¿Cómo es? No hace nada indebido. ¿Eso era amor? Levanten la mano los que creen que ese versículo 2 está hablando de un amor. Los que creen que está hablando de una pasión. Levanten la mano en alto, a ver. Sí es una pasión. Porque imagínense que dice la palabra allí que él no dio tiempo a nada. De una se acostó con ella. Versículo 3. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló el corazón de ella. Lo que dicen hoy día, le endulzó el oído. Una de las necesidades de la mujer, y esto es muy bueno que usted lo conozca, mi esposo sí que ha repartido esas prédicas a muchas parejas, las necesidades de la pareja. Y allí se habla de cuál es la necesidad del hombre y cuál es la necesidad de la mujer. Necesidades innatas que están en nosotras. Y una de esas necesidades es de las palabras bonitas, afirmativas, palabras de elogio, palabras que le digan que ella es linda, es hermosa, es algo normal, ¿sí? Natural de la mujer. Pero entonces ahí dice la palabra que él empezó a hablar al corazón de ella, él empezó a descubrir cuál era la necesidad de ella y la empezó a enamorar, ¿cierto? Y yo me acuerdo que cuando nos conocimos mi esposo y yo, él me hacía unas cartas, bueno, ustedes lo escucharon, ¿no? Los que vinieron el primer sábado, escucharon lo que me hablaba. Pero yo meditaba mucho eso y una de las cosas bien bonitas que había pasado en mi vida es que yo había tenido la oportunidad de tener un papá, un padre en mi casa que me hablaba de mis cualidades, que me decía que yo era bonita, así como Dios me había hecho. Me decía de mi color de piel, de mi cabello, de muchas cosas y yo me sentía ya, digámoslo así, suplida de esa necesidad, porque estaba papá allí diciéndome las cosas que una mujer quiere escuchar, qué tan bonito es uno, las niñas empiezan a crecer y cómo me veo, y qué tal esta mota, y qué tal aquí, y qué tal allá, ¿cierto? Y cómo me veo con este vestido, con esta ropa, y si me veré bien, porque es una necesidad. Y me acuerdo que mi papá también, cuando ya fui adolescente, me regalaba chocolates. Y usted sabe cómo le gusta todo eso, ¿no? Ay, mejor dicho, que a uno lo vean importante y le hagan sentir que es importante a través de regalos. Entonces la táctica de muchos varones ya la tienen clara. Háblele bonito, regálele flores, chocolates y la tiene aquí en la palma de la mano. Y lo lamentable es que hoy día los padres de familia, ¿cuántos papás hay aquí? A ver, levanten la mano los papás. Eso. Papás tienen que suplir la necesidad de sus hijas. Esa necesidad de palabras de afecto, de palabras de afirmación, de palabras bonitas. No las maldigan. No le diga a usted tan gorda y tan fea, ¿quién se va a fijar en usted? Hay papás que hacen eso, porque ellas me lo han dicho. Es que en mi casa mi mamá o mi papá me dicen que yo estoy gorda, que parezco una vaca. Con esas palabras me lo han dicho. Y ellas se sienten muy afectadas por eso. Baja su autoestima total. Y claro, cuando viene el muchacho que le dice lo contrario y le dice, tú estás linda, uy, tan mamita, bella, y le empieza a decir un poco de cosas, ella da. Claro, y si esa necesidad no le fue suplida en la casa, pues ella va a caer redondita. Ante las palabras bonitas, ante las palabras de afirmación y de aprobación. Es que como tú estás hermosa, ¿cierto? Y entonces ella dice, ay, a mí nadie me ha dicho eso, a mí en la casa me dicen vaca, me dicen de todo. Entonces pues ellas al primero que les dice eso,
ahí. Y las están lanzando ¿a qué? A tener relaciones sexuales antes del matrimonio, porque ellas pensando que eso está bien y que les llena algo en su alma, en su corazón, se dejan llevar. Vea, yo les digo algo, cuando yo a la edad de 14 años empecé esa relación amorosa con mi esposo, yo no tenía una madurez. Y como niña que era, me dejaba llevar de muchas cosas que yo ni entendía, ni sabía, porque obviamente mis padres inconversos no me habían hablado todo lo que me debían hablar de las relaciones sexuales, de lo que era el romance, de lo que eran los novios, no. Y uno se deja llevar por el muchacho y uno como que no sabe ni qué está haciendo, ni qué agua lo moja. Pero qué bonito es que los papás y las mamás podamos hablarles tempranamente a nuestras hijas y a nuestros hijos de lo que es el amor. ¿Cuántos padres de familia que están en este lugar les han explicado a sus hijos lo que es el amor? Levanten la mano. Excelente, las felicito, mamás, porque pocos padres hacen eso y les explican a sus hijos cuál es el verdadero amor, quién realmente los ama o las ama, y eso hay que hacerlo. Es real. Nosotros tenemos 2 hijas. Una tiene 4 años, la otra tiene 12 años. Y prácticamente la de 12 años, pues obviamente empieza a despertar, a hacerse preguntas, a preguntar. Y pues gracias a Dios, a la palabra de Dios que hemos aprendido a través también de nuestro pastor, esa necesidad, mi esposa acaba de hablar, es real, real. Yo veo como mis hijas, cualquier cosa que ellas hacen, por ejemplo la chiquitica de 4 años, ella se sube y va y se viste sola. Y ella baja y lo primero que dice es, papi, ¿cómo estoy? Entonces yo estoy, ¿cómo me veo? Entonces yo estoy haciendo y la miro. Digo yo, uy, hija, estás hermosísima. Dije, gracias. Y se va feliz. Luego la grande, la de 12 años también, a cualquier cosa. Papi, ¿cómo estoy? Entonces yo me acuerdo que ellas necesitan eso. Hija, estás hermosa y le doy un abrazo, venga. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno no entiende estas cosas, esas preguntas a veces uno las toma como, la veo bien, está bien, mija. Ella entonces, mi papá no me dijo. Porque la necesidad de un padre, de un padre hacia los hijos es importantísimo. Y entonces esa es la forma, es la razón por la que muchas chicas, como no tienen, de pronto no han tenido esa parte del papá, que cuando viene un muchacho y le dice las cosas que de pronto el papá no le dijo, entonces ahí donde ella dice, me voy con este. Y se apasiona de él y no piensan en el futuro, no ve si el chico trabaja, si ya estudió, si hizo universidad, sino que no, me enamoré de él y yo me quiero ir porque estoy harta de vivir en la casa, mi papá no me dice nada y se van, se vuelan. ¿Pero a qué? A sufrir, a padecer, a pasar las duras y las maduras y quién sabe más adelante, que creo que es lo más seguro, a separarse. ¿Por qué? Porque no se suplió. Pero entonces esto del padre, más adelante vemos como Dios como padre nos puede suplir esa necesidad a las chicas y a los chicos. Miren que esta historia de Dina sigue y todo este capítulo 34 habla de cómo eso se desencadena en una guerra y en muerte. Lea el versículo 19. Ya empiezan a hacer acuerdos de entregar sus hijas y de que ellos también con un pueblo pagano, imagínense el pueblo de Israel, Jacob, sus hijos, y dice, y no tardó el joven, ¿cuál joven? Siquem, en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado. ¿Y ese agrado de qué se refiere? El agrado de su cuerpo, de lo sexual, porque ya se habían acostado. Y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. ¿Cuántas chicas se dejan llevar por eso? Ay, es que él es el más popular en el colegio, en la universidad, en la iglesia. Ay, ese es el que el pastor pone a orar. Ese tiene que ser. Ay, ese es para mí. Y nos dejamos llevar por una apariencia, un reconocimiento o por el dinero. No es ese el que tiene carro. ¿Eso es amor? ¿Eso es enfocado en el amor? No. Eso es enfocado en cualquier otra cosa de la carne, de pasiones, mas no en el amor. En lo exterior. Claro. Eso es muy parecido, un poco parecido, como, a ver, ¿a quién le gustan los carros?
Ah, los varones, ¿sí o no? Uno va y ve un carro hermoso, ¿no? Uy, ese carro, digamos, hablemos de un carro de segunda. Y usted va y lo mira bien pintado. ¿Cuánto vale? Vale tanto. Listo, me lo compro. Se lo lleva. Pero empieza el carro a fallar, a molestar una cosa, que la llanta se le pinchó por allá, que el motor empezó a fallar. ¿Pero qué pasó? Ah, pues que no vimos lo que había dentro del carro. No miramos el motor, no preguntamos cuántos kilometrajes lleva, no preguntamos cuánto tiempo tiene o qué modelo es. Si ese carro va a soportar más tiempo, no. Al final va a tener problemas con ese carro y va a salir mucho más caro. Es un poco parecido a eso. Enamorarse de una chica o de un chico simplemente por su parte física y no mirar qué hay adentro, adentro de esa persona, cómo es, cuál es su carácter, se enoja, no se enoja. Bueno, muchas cosas que es importante saber. Y miren que de ahí, cuando los hermanos de Dina se dieron cuenta de lo que había hecho Siquem con ella, ellos se indignaron mucho y se pusieron muy enojados porque ellos sabían que esa no era la forma en que su pueblo había aprendido. Debían primero adquirir el compromiso del matrimonio. Imagínense que Siquem primero duerme con ella y luego le dice: papá, dame esa mujer por esposa, se lo dice en el versículo 4. ¿Pero ese es el orden de Dios? No es el orden de Dios. No primero duermo con él y luego me caso. No, Señor. Primero le conozco, me caso, adquiero un compromiso y después si viene la relación sexual, bajo el compromiso y el pacto y bajo pues la bendición de nuestro Padre. Porque hay muchos que dicen: ay, y no es suficiente con casarme por la notaría y ya. El matrimonio civil no es suficiente para eso. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, vas a buscar la bendición de Papá Dios. Vas a buscar primeramente presentar ese matrimonio en la presencia de Dios. Y después ya estaremos tranquilos de estar haciendo las cosas bien. Eso del matrimonio civil es un requisito humano de la ley, pero nuestra bendición viene de Papá. ¿Cuántos dicen amén? Y mire que dice que esos hermanos muy enojados, en el versículo 19 dice que, el 25 dice: pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, hablando de los hermanos de Dina, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Miren lo que terminó en muerte. ¿En qué terminó la pasión de Dina? Se le murió su amor. Lo mataron sus propios hermanos. ¿Será que terminó muy linda la historia que empezó en fornicación? ¿Qué dicen ustedes? No, Señor. Lo que empieza mal casi siempre termina mal. Qué bueno que vengamos a los pies de Cristo para que Él nos ayude a terminar en bendición. Si en algún momento has tomado una mala decisión en una relación amorosa, por favor, empieza a ser bien radical y determinante en agradar a Dios para que tu relación se pueda encaminar en lo correcto. Y muchos creen que cuando se fornica la solución es: venga, vamos, casémonos, digámosle al pastor que nos case. Eso es sellar una maldición, eso es sellar un pecado. Así no se soluciona el pecado. ¿Cómo se soluciona el pecado según la Biblia? El que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué pasa? Alcanza misericordia. Es decir, que el pecado de fornicación no es la excepción. Se soluciona apartándome de él. No diciendo: venga, mijito, la embarramos, vamos y casémonos. No, así no se soluciona. Es confesándole a Dios lo que ha pasado, pidiendo ayuda, apartándome de eso, hasta que pueda realmente poner todas mis emociones y todas mis pasiones al control del Espíritu Santo. Y si hay un alma afectada, herida, y si hay un alma con necesidades y vacíos que no ha sido puesta en la presencia de Dios para llevar un proceso de sanarse, pues va a ser imposible dominar las pasiones y los deseos. Y por más que quieran, no lo van a lograr. Si ustedes han conocido parejas de novios que han fornicado y quieren apartarse de eso, pero no pueden.
porque la carne, la pasión es fuerte. Mire que ahí dice que el alma de Siquén y de Dina se ligaron, porque a través de los besos, a través de las relaciones sexuales, se liga el alma de esas dos personas. Y la Biblia lo dice, se hacen uno. Y por eso es que tratan y luchan, y yo me quiero apartar de él, pero no puedo, quiero dejar de pecar y no puedo, yo no sé qué me pasa. Y si eso ya es arrastrando con maldiciones hereditarias, porque el papá, la mamá, el abuelo y toda una generación que usted está viendo allí en su casa han vivido mal, inmoralmente, ha habido promiscuidad, adulterio, y todo ese es el común denominador de su familia, pues hay un trabajo que hacer espiritualmente para que eso no te domine, porque es allí donde muchos jóvenes dicen, yo quiero dejar la pornografía, la masturbación, la fornicación, y no puedo. Pues necesitas acercarte al Señor para hacer un proceso de sanidad y libertad. Así es importantísimo todo eso, porque es la forma en que una pareja va a poder tener un matrimonio feliz, va a poder tener una vida, digámoslo, un matrimonio, digámoslo, diferente a lo que uno siempre ve y siempre escucha. Se casaron y a los días se divorciaron. ¿Por qué? Porque no se entendieron, porque yo no sabía que esta persona era así. Cuando me casé con él, el tipo se enojó, el tipo le salió lo que no había entendido. ¿Por qué? Porque a veces también pasa que el novio no muestra o no es sincero con su novia. No le dice, mire, yo soy así, a mí me gusta esto, a veces me enojo, tengo dificultades con el enojo. Entonces, si esas personas se dan cuenta que tienen unos problemas emocionales fuertes, hombre, pues vamos a solucionar esto antes de casarnos. Vamos a buscar con el pastor o en la iglesia un proceso de sanidad interior y vamos a sanar nuestros pasados y las cosas que a veces, porque si no lo hacen en ese tiempo, téngalo por seguro que en el tiempo del matrimonio, ese problema del enojo va a aflorar y va a molestar en el hogar. Ahora, también otra cosa, el problema de la parte financiera. La parte financiera es importantísimo. ¿Cuántos chicos y novios se apasionaron y dijeron, bueno, vámonos, casémonos, vámonos y nos vamos a vivir solitos? Allá en la casa o donde se fueron a vivir, el niño no trabaja, el chico no sabe qué hacer, y ella, bueno, tengo hambre, ¿me va a dejar de comer? No, pues no sé qué hacer. Porque ellos creen que se van a ir a vivir y que van a seguir comiendo en la casa del papá o la mamá. O sea, sí. Entonces, esa preparación tan importante que es para que un matrimonio sea excelente. Y esto que le pasó a ellos, mire, no hubo preparación, no hubo nada, simplemente se unieron y luego vino un problema impresionante al resto de la familia. En toda la familia. Mire lo que sigue diciendo en el versículo número 30, lea, por favor, conmigo. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Mire todo lo que le acarreó la idita de pasión de Dina. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Eso ya se volvió un problema bien delicado de venganza en la familia. Y para ellos, ese pecado que cometió Siquem era muy delicado. Y ellos dicen que estaban en el dolor de lo que le hicieron a su hermana, tomaron espadas y fueron a matar a todos esos varones de esa tierra. Y el papá quedó afrentado, el papá quedó también en otro dilema bien terrible. Y ellos decían, no, es que vamos a vengar esto porque esto se vio, imagínense, la deshonra a esa mujer y ella quedó como una ramera. El haber tenido relaciones sexuales antes del matrimonio en esa época y hasta el sol de hoy debería de ser así, que cada joven, varón, jovencitas, deseen realmente agradar al Señor y cuidarse hasta el matrimonio. Pero lamentable que muchos padres no les hablan de esto a las niñas, a los varones, no los cuidan. Y de 7, 8 años ya tienen relaciones, y no cualquier clase de relaciones, anales, orales.
Y yo no me estoy inventando nada, esto es lo que estamos viendo hoy. ¿Y en dónde las tuvieron? Con sus hermanos en la casa. El abuelo en la casa le enseñó. El tío la manoseó, le mostró pornografía y la pervirtió o lo pervirtió. Ahora tiene inclinaciones homosexuales y no sabemos por qué. Porque no se le advirtió, porque a ese nené no se le cuidó, porque a esa niña no se le cuidó y se le advirtió que sus partes íntimas son sagradas y es de cuidarlas. Yo me acuerdo que mi abuela decía eso. Sus partes íntimas, sus partes nobles, las llamaba mi abuela, son sagradas, mija, y nadie las puede ver ni las puede tocar. Y yo me acuerdo que a mí me daba vergüenza hasta andar en la calle con una blusa de tiras o con un medio escote que se me viera algo, porque ellas se encargaban de hacerle entender a uno lo importante de la pureza sexual. Que nadie podía venir a decirme, muéstreme o déjese tocar, no. Pero hoy día todo eso se ha perdido. Lamentablemente, padres, aún genéticos de niñas, las han violado. Un médico en Medellín un día me contó una historia desgarradora de una nena que su padre la violó y la mamá lo encontró en el acto. Y ella, desesperada, fue y lo cogió a golpes, lo dejó en una situación, pues lo dejó mal, y él se fue al hospital a buscar ayuda y él fue el médico que lo atendió y le dijo que qué le había pasado y él le contó. Y le dice el médico, ¿y usted por qué hizo eso con su hija? Y dijo, pues si de todas maneras se va a ir a entregar a cualquier desgraciado por allá, pues que lo haga yo que soy el papá. ¿Qué cuidado le estamos dando a nuestros hijos hoy? Todo esto que ha arrastrado la sociedad, buscando la liberación femenina, buscando las mujeres ser iguales a los hombres, le han hecho perder a la mujer su visión de cuidado. Su tarea encargada de parte de Dios de cuidar. Yo recuerdo que mi mamá me cuidaba impresionante y mi esposo por eso lo cuenta y lo narra y dice, es que mi suegra, que me contestara el teléfono, que yo fuera a hacer visita, ya estaba ahí. O que yo fuera a ir al colegio por ella. Yo nunca fui al colegio por ella, porque yo sabía que era el papá que iba por ella en la moto. Vaya, yo aparezca que verá. Tiene problema, pero yo siempre respeté eso. Mire tan impresionante el cuidado de nosotros como padres, porque yo he visto chicos que se van solos, pasan solos por la calle al colegio. Yo, hombre, ¿dónde está el papá? ¿Dónde está la mamá? Y por eso es que esos chicos se los roban y se los llevan y los violan. Nosotros como papá tenemos que estar con todos los ojos pendientes de esos muchachos. Yo con mis hijas estoy muy pendiente de ella, aun cuando entra al baño. Pasan 5 minutos, mi hija ya va a salir del baño. Sí, papi, ya. Bueno, hágale pues, pues. Porque uno no sabe allá adentro qué está haciendo. Con los chicos hay que ser así. Mi hija Laura y mis hijas nunca han salido solas así. Yo le digo, ¿va a una tienda sola? Yo no les voy a ir a una tienda sola. Vamos, hija, vamos a la tienda, yo la acompaño. Cuando ella estudiaba en el colegio presencial en ese tiempo, yo era la que la llevaba. Y hasta el día de hoy siempre la acompaño donde sea. Pero dejarla ahí sola en esta época que estamos viviendo es muy tremendo. Una época que estamos viendo que cualquier momento desaparece un chico, una chica, porque se los llevan y se los llevan a hacer oprobios. Entonces, ese es el peligro ahora y la responsabilidad que nosotros como padres, y cuando ustedes chicos sean padres también, de estar muy pendientes de sus hijos y de cuidarlos en todo tiempo. Y esto es lo que el Señor quiere que entendamos. Las maldiciones como el abuso, la violación, la ruina económica, la inmoralidad sexual que se manifiesta a temprana edad con pornografía, masturbación, no se soluciona casándose, se soluciona llevándola a Cristo y reconociendo y confesando mi pecado y las herencias que estoy arrastrando de toda mi casa para que el Señor me liberte. Se lo decimos nosotros que vivimos eso. Vivimos todo eso y tratamos, mi esposo procuró ser libre de todas esas maldiciones terribles, de la pornografía, de todo eso, con ayuno, y no conocíamos esto de la sanidad interior. ¿Y usted cree que funcionó? Funcionó por un tiempo, pero aún casados volvió. ¿Por qué?
porque es que no es la solución. Casémonos que con esto se me calma el alborote. No, Señor. Las maldiciones hereditarias no se van a solucionar así. La Biblia no dice que el matrimonio te solucione problemas. No. Los tenés que solucionar antes de y a través de la sanidad y la libertad. Porque nosotros con los métodos religiosos antiguos tratamos de hacerlo, de ser libres de muchas cosas, pero no era duradero. Al tiempo regresaban otra vez y veíamos, de hecho hasta casados tuvimos que romper con una maldición hereditaria en la economía. Nos pagaban 30,000 pesos quincenales y con eso teníamos que vivir. Yo no veía la carne sino por allá de vez en cuando. Comíamos puras pepas todos los días. Frijoles, lentejas, alberjas, todo eso. Solo eso, y arroz y ensalada, y pare de contar. Y un día dijimos, no más, no podemos seguir viviendo esto, no podemos seguir viviendo esta ruina y esta escasez económica. Y nos pusimos en ayuno, que había que hacer ayuno de 10 días y hágale, para que se rompiera la maldición de la economía. Entonces, miren chicos, que son cosas que nosotros las pasamos y qué rico compartirlas con ustedes, para que ustedes no las tengan que vivir. Vivirlas casados se hace más duro y si hay hijos, peor. Gracias al Señor nosotros no tuvimos hijos en ese momento de descubrir luchas que habían entre los dos, maldiciones que con el ayuno se apaciguaban y volvían otra vez. Y cuando empezamos a conocer de la sanidad interior y la liberación, como dice la palabra, vimos la victoria realmente. Vimos cómo realmente Dios empezó a romper muchas ataduras y cadenas de nuestra vida. El estudio es importantísimo. Si usted joven está estudiando y está en la universidad o está en el bachillerato, aprovéchelo al máximo. Nosotros estudiamos hasta el bachillerato y ya. No estudiamos universidad, no hicimos carreras. Por ahí de vez en cuando tratábamos de hacer alguna carrera musical. Mi esposa trató de hacer algo, pero siempre perdíamos y no aguantábamos. Perdíamos el impulso. Sí, el impulso. Entonces, pues hombre, ya nosotros a la edad que tenemos, en estos momentos, con la ayuda de Dios, pues estamos estudiando. Mi esposa y yo estamos estudiando en la universidad, pero no es fácil. Y no es lo ideal, ¿no? No es lo ideal, o sea, se lo decimos ¿por qué? Porque nosotros llegamos cansados del trabajo y llegamos ya, bueno, comemos, chicos, a dormir y a estudiar. A trasnochar. 11, 12, 1 de la mañana dándole. Y mi esposa y yo, pues ella a un lado y yo en el otro, y nos llamamos así como si fuéramos chinos. El sueño tan tremendo. Y a veces nuestras hijas nos reclaman. ¿Y tiene que estudiar hoy? Sí, señor. Sí, hijita, tengo que estudiar. Ay, qué pereza, ¿por qué no estudiaron antes? Eso es verdad. Cuando teníamos el tiempo, cuando había toda disponibilidad, solteros, haber hecho nuestra carrera profesional, los doctorados, las especializaciones y todo lo que debíamos haber hecho antes de. Por eso esos consejos ustedes los deben tomar. No esperen a casarse, no digan, no, yo me caso y no tenemos hijos. No vamos a tener hijos, entonces seguimos estudiando. ¿Ustedes creen? Nosotros tratamos de hacer eso. Pero mire, hay casos de casos. La mujer no puede planificar, no le caen bien ninguna, ni pastillas, ni inyecciones, nada. No pudo planificar. ¿Qué pasó? Se embarazó. ¿Lo tenían planificado dentro del matrimonio? No. Creían pasar unos 5 o 10 años sin hijos, pero no pudieron. No se pudo. Y tuvieron los hijos y querían seguir estudiando, pero no pudieron. Entonces, ¿qué ideal es? Y lo que el Señor nos aconseja en esta noche es, prepárese, haga todo antes de, haga su proceso de sanidad interior, prepárese espiritualmente, madure primero, antes de enfrentarse al matrimonio. Usted no sabe lo que pueda pasar y en qué momento le lleguen los hijos. Por más que usted diga, no, yo no quiero, no sabemos. ¿Cuántos niños han nacido por encima de anticonceptivos? Entonces, qué importante que nosotros tengamos en cuenta realmente la diferencia, en especial esta noche, entre la pasión y el amor. Y segundo libro de Samuel, queremos dejarle esta que es, mejor dicho, la cúspide del ejemplo de lo que es la pasión de la carne. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, dice la palabra del Señor. Vamos a leer allí cómo dice la palabra lo que sentía Amnón por Tamar, su hermana. Era medio hermana porque no era
de la misma mamá, pero era su hermana de todas maneras, por parte de papá. Y miren lo que sucede. Dice, aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Mira cómo dice que describe su belleza. Es que era por los ojos, nada más por atracción física. Desde ahí empieza mal. Dice, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, o sea, se apasionó de ella, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto, y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Imagínense, era tan tremendo esa pasión que se estaba adelgazando. Bueno, yo era flaco, la verdad que yo me estuve adelgazando, pensaba tanto en mi esposa que yo empecé a flaquecer feamente. Y yo he visto muchachos que han adelgazado por pensar mucho en la chica. Dice, ¿no me lo descubrirás a mí? Y Amnón respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Oiga, mire algo allí, dice, yo amo. ¿Eso era cierto? No, él solo dejó que su impulso y su enamoramiento y su atracción física que sentía por ella lo llevara y lo dejara arrastrarse por ella, por eso al punto de querer dormir con ella. O sea, está bien, y obviamente lo hemos contado, que a usted le parezca hermoso, diga, oh, tan lindo, querido, bello. Yo todavía veo a mi esposo después de casi 20 años y yo lo veo hermoso, lindo, atractivo. Pero no puede ser el fundamento de mi relación al punto de que me lleve a desagradar a Dios, a pecar, a fornicar, porque es lo único que yo veo. No, eso lo tengo que apaciguar, lo tengo que poner en la madurez en Dios y decir, Señor, apacigua esto. Ponlo bajo el dominio tuyo, Señor, y dame la capacidad de tener una amistad fría, tranquila, serena, donde yo lo pueda conocer o la pueda conocer y descubrir quién es realmente, y que tú, papá, me puedas hablar, porque usted sí sabe que la pasión no lo deja a uno ni escuchar la voz de Dios. Cuando la carne y el alma dominan a tal punto de esto de que se enferma si no lo veo, y es que le tengo que escribir todo el día, mañana, tarde, noche, Dios mío, y qué desespero, pues ahí no está el Espíritu Santo en dominio. El que está dominando y la que está dominando es la carne, es el alma, es el cuerpo, no el Espíritu Santo. Y es por eso que eso es lo que desencadena en maldición y en muerte. Por eso, mire, de ahí él consigue lo que quiere, se acuesta con su hermana, la toma a las malas. Le dice, hermana, duerme conmigo. Ella le dice, no, hermano mío, no hagamos tal vileza, dile a mi padre. Y él no, y la viola. Y después, ¿sabe qué pasó? Dice que después de acostarse con ella, la odiaba, y que toda esa pasión de la carne que él sentía por ella se le convirtió y se le revirtió en odio. Por eso es que hay parejas que un día se quieren, mejor dicho, hasta comer vivos, y al otro día, fuchi, lárguese, la gritan, la golpean, le pegan, porque todo lo que es basado en la pasión, en la carne, en el deseo animal, porque eso no se puede decir otra cosa, pues va a terminar ¿en qué? En maldiciones, en agresión, en daño el uno contra el otro. Entonces eso dañó a Tamar, pero también lo afectó a él y lo dañó, y eso terminó en una guerra de la familia impresionante y muerte. Siempre terminaban en eso. Y si usted ve la historia de las parejas que han comenzado en la carne y terminado en la carne, que no han llevado eso a Dios, a hacer una amistad tranquila, esas parejas y esas relaciones terminan mal. En historias no de amor, de terror, porque así las hemos visto tristemente.